Gracias, buenos días a todos y quiero agradecer al doctor del Valle su invitación. Mi exposición les redacté un texto para explicarles cómo nació la Biblioteca Gonzalo Robles. Más que darles objetivos y darles cantidades, les quiero narrar cómo nació esta biblioteca. Es que lo que pasa es que cuando una biblioteca, qué locura. ¿Cómo que te vas a llevar los libros? Una biblioteca de la editorial y en editorial. ¿Y mis libros? ¿Qué voy a hacer sin mis libros? ¿Cómo voy a trabajar sin ellos? Llevo años con mis libreros junto a mí. Somos indivisibles. Ya tenemos una biblioteca. Se encuentra en la planta baja. Y bueno, a ver si la utilizamos. ¿Para qué queremos otra? Y ustedes, niñas, ¿quiénes son? ¿Por qué me preguntan tantas cosas? Esos fueron nuestros cálidos y cariñosos cuestionamientos de bienvenida por parte de los compañeros de la editorial. En los primeros meses de 1991, por iniciativa de la licenciada Julia de la Fuente, con el apoyo del director general, el licenciado Miguel de la Madrid, se emprendió el proyecto de hacer, o mejor dicho, rehacer la Biblioteca Gonzalo Robles, teniendo como objetivo principal el reunir en un solo lugar todo publicado por el fondo desde 1934 a la fecha. Esto incluía todas las ediciones y las últimas reimpresiones de cada uno de los títulos. En esos años el catálogo reunía aproximadamente unos 5.000 títulos. Realmente era una locura. Así que de inmediato, Julia y yo nos internamos a través de las entrañas del edificio de Avenida Universidad con el fin de levantar un diagnóstico para conocer a nuestros futuros usuarios y sus necesidades, conocer el acervo y toda la información que se generaba y requería una editorial. Y el momento era el idóneo, ya que se estaba proyectando el nuevo edificio en el Ajusco y ahí se tendría un espacio específico para albergar la nueva biblioteca. La biblioteca existente se le donaría a la SEP y formaría parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que así fue. Nos entrevistamos con diversos compañeros y personajes que para mí eran desconocidos, pero a través de sus palabras me regalaron su experiencia, su pasión por el trabajo y el inmenso cariño que tenían por el fondo, como ellos lo llamaban. Como todo un buen informante de Sahagún, la recopilación de datos fue sumamente valiosa. Nos dimos cuenta que existían otros tipos de acervos que resguardar. Aprendimos el oficio de la edición, así como el conocimiento de las labores editoriales y sus necesidades. Por ende, nuestro objetivo crecía y nos dimos cuenta que la biblioteca no sería un lugar de resguardo solamente, sino que tendría que ser dinámica, que formara parte del trabajo diario de cada uno de los diversos departamentos, sin sentirla ajena, impuesta o poco funcional. En fin, la locura crecía o más bien se matizaba. A través de encuentros o desencuentros editoriales, con el departamento jurídico, el trimestre económico, tramitación de derechos, reimpresiones, diseño, la ciencia desde México, producción editorial, libros para niños que en esos años nacían, y el almacén, entre otros. Los acervos crecían, aparecieron libros con sello de registro ante derechos de autor, títulos originales, títulos revertidos, títulos rechazados, títulos de cesión de derechos, libros de otras editoriales, libros de regales, libros como propuestas, manuscritos, papeles, todos importantísimos según sus propietarios, ubicados en diversas partes de oficinas, libreros, pasillos, bodegas o closets, en cajas con grandes cantidades de polvos o envueltos con la más depurada técnica japonesa en papel gráfico. Ya con los resultados de nuestro diagnóstico y el proyecto más completo, la licenciada La Fuente platicó con el arquitecto Teodoro González de León y su equipo de trabajo para transmitir las necesidades de espacio y funcionamiento de la biblioteca que iba a necesitar en el nuevo edificio. Yo, joven e inexperta, me encontraba preocupada en cuanto a las condiciones físicas de espacio y de humedad. Interiormente repasaba mis clases de restauración y conservación, hasta que alguien me dijo en tono severo: ¿quién cree usted, señorita, que está a cargo de este proyecto? No dije nada, pero el tiempo y sobre todo la humedad me dieron la razón, y más tarde una linda gotera apareció en también proyectado espacio. Manos a la obra. La locura empezaba a tomar vida. Teníamos que conformar la biblioteca, empezar a empacar los diversos acervos, como lo que se encontraba en la dirección general, y canalizar al almacén central el resto de libros que no formarían parte de la biblioteca, empacar con orden,
con los libros limpios y en buen estado, debidamente ordenados, señalando caja por caja su contenido y numeración. Nuestro recorrido empezó por la entrada de la calle de Parroquia. Subiendo al primer piso se encontraba de frente una misteriosa puerta de cristal junto a las oficinas del Fomento Económico. Allí encontramos el primer cofre de tesoros. Pues resulta que por disposiciones de anteriores directores se guardaban 7 ejemplares de cada uno de los títulos que se publicaban y ahí estaba. La otra parte del tesoro se encontraba a unos cuantos pasos de ahí, en otra bodega. Y con catálogo en manos nos fuimos seleccionando uno a uno los títulos con sus respectivas ediciones, reimpresiones, rescatando ejemplares. Por ejemplo, la Gaceta, que alguien celosamente guardó y que agradezco enormemente. Menos los años 60, que los tiraron porque estorbaban la puerta. Entre polvo, arañas y telarañas fuimos limpiando y empacando con orden, temorosas que nos saliera una limoña ponzoñosa o de encontrar a un autor o colaborador momificado esperando su pago. Así fuimos depurando ambas bodegas. Fueron jornadas duras, pero acompañadas del aroma del café que llegaban de la cafetería al mismo tiempo, y a través del polvo se nos fueron impregnando en nuestra piel las imágenes de las portadas, los autores, títulos y las diversas colecciones, en fin, el sabor del fondo. Para ese tiempo se nos unieron al equipo de trabajo 3 chicas de la carrera de biblioteconomía que realizaban su servicio social. Finalizando ellas, vinieron otros, uno de ellos actualmente mi mano derecha. Y así se fue preparando la mudanza, bajando libros, empacando unos y descartando otros. Año y medio nos tardamos en empacar. Un viernes de la segunda semana del mes de agosto, llegamos al muy lejano edificio de la Jusco. 5 camiones de mudanza y 1000 cajas llenas de libros. Entre todos fuimos separando correspondiente a la dirección general y a la biblioteca. Después de un largo y laborioso fin de semana, la sala de juntas quedó ordenada. En el transcurso de la semana, el resto del acervo de la dirección general quedó listo. Durante la construcción del edificio, el espacio de la biblioteca se había utilizado como una especie de bodega para guardar un sinfín de materiales, que además era la habitación del velador, que lamentablemente tuve que lanzar con todo de cobija, ya que el tiempo era apremiante. La biblioteca se ubicaba en la planta baja del edificio por razones de seguridad y de peso. En los pisos superiores no existían muros de cargas ni libreros. Nos encontramos con un lugar muy frío, un sótano húmedo y un área de oficinas que más tarde nombraríamos el refrigerador, que nunca ocupamos. Aquí empezamos a ordenar las colecciones por colecciones en orden alfabético de autor. Se tuvo que pintar el sótano con pintura especial epóxica, colocar humidificadores para contrarrestar la humedad. No pudimos ocupar esa área hasta 6 meses después, ya que teníamos que tener mucho cuidado con los materiales que durante mucho tiempo estaban aclimatados a otras condiciones ambientales. Recuerdo que durante la organización de la biblioteca todavía no llevamos la mitad. Entró el maestro Alicho Macero. Nos preguntó por un libro de la colección de letras mexicanas, caminó hacia el pasillo señalado, encontró el libro, hizo su consulta y se retiró. Cuando lo observé, se encontró lo que buscaba sin ninguna dificultad, con toda la familiaridad, me dije, ya la hice. Eso queríamos, eso era lo que buscamos, un lugar que formara parte de la biblioteca. El jueves 19 de septiembre del 92 fue inaugurada la Biblioteca Gonzalo Robles por el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Educación Pública, Ernesto Cedillo, y por el director general, el licenciado Miguel de la Madrid. Como nota curiosa, los 3 fueron presidentes de México. Nuestra biblioteca lleva el nombre de uno de los miembros fundadores del fondo, quien formó parte del cuerpo directivo junto con Daniel Cosío Villegas, Emilio Martínez Adame, Jesús Silva Gerso y Eduardo Villaseñor. Gonzalo Robles fue el fundador del Banco Banobras más tarde. Bueno, ya teníamos todo reunido y ordenado físicamente, ahora debíamos registrarlo y actualizarlo. La gerencia de sistemas nos dio una muy moderna base de datos. Estamos hablando del 91, con todos aquellos elementos adecuados y propios correspondientes al trabajo editorial. Existían ya sistemas para las bibliotecas como el propio Yahoo y Lógica, pero ninguno con las características requeridas. Ya se tenía la experiencia de haber hecho el primer catálogo histórico en su compacto conjuntamente con la Universidad de Colima, así que el reto no nos espantó.
Se fue conformando el catálogo histórico automatizado, reclamando información de cada uno de los libros: autor, título original, coeditores, historia editorial, pie de imprenta, traductores, ilustradores, descripción física, reseña, imagen de portada, etc. Tanto de casa matriz como las filiales. Recopilar lo pasado, el presente y sobre todo actualizar. Pasado el tiempo, la biblioteca se había enriquecido con obras de consulta, con un archivo fotográfico de autores y eventos de la propia editorial a través de los años. Se empezaba a resguardar la historia del momento, con las grabaciones de las presentaciones de libros y con el material de promoción o conmemorativo. Pero lo mejor de todo era el dar servicio a nuestros compañeros, que día a día se convencían de nuestro trabajo y lo útil que era tener una biblioteca. La crisis del 95 llegó al fondo. Al igual que otras empresas, sufrían los problemas económicos. El presupuesto era limitado y se tenía que reducir gastos y aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos. En los momentos de crisis uno saca lo mejor y así fue. Se nos dio la instrucción de hacer catálogos. Dios mío, otra locura. La biblioteca en esos tiempos no solo registraba, actualizaba y guardaba la información, sino ahora que también tenía que generarla y ahora editarla. Con el presupuesto que se tenía para publicar un catálogo, se imprimieron 10 y en algunos años hasta 12. Se cuidó la imagen de la editorial, se unificaron criterios de contenido, se buscó un moderno diseño de portadas y de interiores. Se hicieron catálogos comerciales, temáticos, históricos, por colecciones bilingües y bibliográficos. Así que en 10 años se publicaron sin salirnos nunca del presupuesto. Creo que lo hicimos bien, muy bien, excelentemente bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hicimos? Fácil. Nos pusimos los zapatos de cualquier bibliotecólogo del departamento de adquisición. ¿Qué elementos debe tener un catálogo editorial para que yo haga la selección de los materiales adecuadamente? Bajo este cuestionamiento se diseñaron y se pensó en el contenido. Hacer más que simples folletos comerciales con atractivas imágenes y papel costoso, nuestro objetivo era editar obras de consulta. ¿No acaso en la mayoría de las bibliotecas editan sus propios boletines o realizan bibliografías especializadas? Bueno, esto era lo mismo. Me gustaría mencionar también que la biblioteca ha participado activamente y apoyado a diversas actividades editoriales en ferias nacionales y extranjeras. De igual manera, en exposiciones dentro y fuera de nuestro país. En el 97 fue la encargada de llevar algunos manuscritos de Juan Rulfo a Bélgica, así como también las primeras ediciones, entre otros. A través de estos años, las funciones y las tareas de la biblioteca han ido creciendo, diversificando. Para ello, a partir del 2003, por instrucción de la licenciada Consuelo Sáizar, directora del fondo, en esos años nos encomendó la tarea de realizar el proceso en la fuente. Lo hacemos tanto de casa matriz como de filiales. Estamos hablando de que se clasifican, se hace el proceso en la fuente, de 500 títulos entre reimpresiones, nuevas ediciones, 100 de novedades, al tercer nivel y con ambas clasificaciones, LC y BUY, exceptuando Argentina. El destino nos alcanzó y 13 años después nos tuvimos que cambiar y nuevamente empacamos. Estamos ahorita en una nueva área en donde se aprovechó al máximo el espacio y estamos mucho más cómodos. El 2 de febrero del 2005 nos mudamos y como toda empresa moderna y eficaz, el fondo empezó a certificar sus procedimientos en sus distintos departamentos, y claro que la biblioteca no podía quedar atrás. Primero se participó en las auditorías internas, posteriormente en el 2006 la biblioteca se certificó con 4 de sus procedimientos. Actualmente, para revalidación de la certificación de la biblioteca, se hicieron algunos cambios y quedaron 3 procedimientos: el registro y actualización del catálogo histórico, la elaboración de ficha catalográfica y el préstamo, sala, domicilio e interbibliotecario. Estamos hablando que la Biblioteca Gonzalo Robles ha tomado características muy especiales y específicas que ninguna otra biblioteca tiene, convirtiéndose en una biblioteca especial. Durante la carrera de bibliotecología nos enseñan los diversos tipos de bibliotecas infantiles, escolares, públicas, universitarias y especialidades, su administración, ordenamiento, usuarios. Pero aquí lo que marcó la pauta para que se tomaran sus propias características fue primero la funcionalidad, segundo la utilidad,
y tercero, la integración. ¿Cómo lo hemos hecho? Fácil, muy fácil, trabajando día a día, con pasión hacia nuestro trabajo, porque cada miembro del equipo está integrado al trabajo y sobre todo a la empresa. ¿Hacia dónde vamos? Estamos en el camino que nuestra base de datos del catálogo histórico se implementa un nuevo sistema de ERP que está diseñado, que va la información se va a difundir a otros departamentos y va a llegar ahí en la biblioteca. Voy a adaptar alguna información y ahí mismo se va a dar la vuelta esa misma información a otros sistemas. Entonces va a ser un canal de control de calidad de toda la información de autor, títulos, temas, etcétera, que llevan las obras. Otra cosa donde vamos es la digitalización del trimestre económico, que se hizo con la ayuda de Telmex, de la Fundación Telmex, pero ahora se está trabajando en los índices del trimestre económico, y al contrario, la Gaceta ya tiene nuevos índices. Vamos a empezar a la digitalización. Todo eso se va a incorporar. Otro de los procesos es el archivo histórico. El fondo tiene un archivo muy valioso, que son las correspondencias de los autores y también los mecanuscritos. Se tienen los mecanuscritos de Balún Canal, las obras de Rulfo, La región más transparente. Eso hay que digitalizarlo y poner en línea. Y bueno, y sobre todo compartir y fomentar que somos como biblioteca una parte activa de una empresa y que hemos funcionado muy muy bien. Es importante que otras empresas, otras editoriales tengan una biblioteca como la de nosotros. Para retomar el hilo conductor de todo esto de la salud, el Fondo de Cultura Económica tiene una parte de ciencia, de tecnología y de salud, y precisamente ha publicado varios títulos de bioética. Para la selección de estos títulos hay comisiones muy especiales de cada área, que son los que hacen el arbitraje de si un título es el adecuado. Entonces, a lo mejor algunas instituciones que ustedes hacen la investigación se puede coeditar con el fondo. Otra de las cosas que nosotros hemos visto como editorial es los derechos de autor. Afortunadamente contamos con la experiencia de la doctora Angelina Cue, que ha hecho las modificaciones correspondientes a que cuando un autor trabaje ya con nosotros, sea en impresión de papel, permita una digitalización y hasta lo que venga, cualquier medio electrónico que venga sin señalarlo y dejarlo abierto. Muchas veces, ahorita simultáneamente se está publicando en papel y electrónicamente. Y por ejemplo, bueno, mis usuarios son investigadores que buscan cosas muy específicas. Por ejemplo, a partir de todo nuestro trabajo que se hizo en la biblioteca, pudieron hacer historia de las diseños y cubiertas de la biblioteca por la maestra doctora Marina Garoni, que está ahorita actualmente trabajando en bibliográficas. Solamente me queda recomendarles este libro, que es el Congreso Internacional del Mundo del Libro. Los editores se reunieron en el 2009, hablan precisamente de la digitalización del papel. Pocas veces nosotros como bibliotecarios nos acercamos a la cuestión editorial. El señor Robert Darnton, hace una cuestión que realmente encierra todo lo que acabamos de ver del mundo editorial, del mundo electrónico, del pago de Google, de que las editoriales debían de pagar. Ese uso de la información no lo tendría que hacer el usuario, sino quien publica. Muy interesante es el punto de vista de los editores hacia el libro electrónico. ¿Cómo lo ven? Yo sí los invito a que nosotros como bibliotecarios nos acerquemos a la empresa donde se genera la información y no nos quedemos como espectadores para ver qué es lo que nos dan, y ya que nos dan, lo sufrimos. Muchas gracias.